algo especial, algo especial por ustedes y al tener algo especial por ustedes, también lo es por la iglesia. Así que sé que esta semana va a ser una semana poderosa donde van a recibir la impartición de Dios para todo lo que tienen que hacer y les va a dar las armas de crecimiento para este tiempo. Así que les mando un abrazo y ahí anda Alfredo con cables y eso, no sé qué le pasa. Que no Bessie, se le- Desde que no se le tuerzan los cables. ahí le falta un cable, parece. Ahí viene. Perdón, pastor. Ok, tranquilos, tranquilos. Bueno, mientras el pastor llega, vamos a llamar a los que nos hagan falta. Ayúdame, Milenita, Dios te bendiga. Ayúdame a llamar a tu hermanita Alejandra y a Sofi, que la estoy llamando y no me contestan. Hay un iPhone, dice iPhone, pero no sé quién sea, tiene la cámara apagada. Abajo está conectado, pero no sé quién sea. Me gustaría Es saber. Lorenita, es Lorena, pastor. Ah, no, Lorena está arriba y ella sí tiene la cámara obedientemente abierta. Ah, sí, sí, perdón, perdón. Sí, Dieguito, Diego ya está renombrado. Sería bueno que se renombraran. ¿Cómo se renombran? Abren los tres punticos en el recuadro azul que aparece ahí arriba a mano derecha superior. Le dan clic y ahí dice, en algunas aparece, ahí aparece renombrar. Entonces colocas tu nombre para saber con quiénes estamos, porque bueno, hay gente que se cuelan en los Zoom, pero para sabotear. Entonces yo necesito saber quién es ese iPhone que aparece ahí abajo. Este iPhone que está aquí abajo, no sé quién será. Voy a escribir, hola, ¿quién eres? Ah, sabrá Dios. Bueno, tenga Jehová Dios misericordia. Bueno, y regalémosle la llamadita a Alejandrita. Está Nacho. Me falta Mallicita. ¿Dónde andará Pastor Jonathan? Ya está aquí, mi pastor terminando de organizarse, ya está aquí conmigo. Muy bien. De las mujeres, yo había visto conectada a Margarita y al fin se salió. ¿O todavía estará por ahí? Bueno, Ahí está Margarita. ya llegó Eury Uy, Marossi. Me falta Danielito Marossi. Margarita. Sí, sí está conectada, ya la vi. Bueno, Euricita, Daniel se conecta. Sí, está acostando a las niñas. Vale. Edilma es la esposa de Hernando, Hernando Álvarez. Está conectadita. Puedes prender la cámara si quieres. Eres bienvenida. Ahí está Juan Steven Mendoza. Saludos. Muy bien, Carol. Carol Sneidy. Bien. Bendiciones. Tenemos a quién más. Bueno, creo que estamos completos. No faltó sino Alejandrita y Sofi. Creo que fueron los únicos que nos faltaron. Listo. Bueno, ahora sí, recibamos a nuestros pastores, Alfredo y Perla Mora, con un aplauso virtual. ¡Eh! Hola, hola, muy buenas noches. Dios les bendiga. A ver, ¿qué estoy haciendo? Le pedimos disculpas por el atraso. Es que estábamos de viaje. A ver. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Un momentito. Ahí está. Bien, ¿sí? Perdónenme.
Tranquilo, tómate tu tiempo. Ahí está, ahora sí. Bueno, muy buenas noches a todos, estimados pastores Orlando, Mendoza, Yolanda, tus hijos, pastores que admiramos muchísimo y que amamos fervientemente. En primer lugar, los quiero felicitar y decirle a la audiencia que estos pastores que tienen valen oro, porque ellos han dejado mucho en la tierra donde estaban para venir y compartir la riqueza que ellos tienen. Así que, por favor, valórennos mucho, porque ha sido un desprendimiento grande y, por lo tanto, lo que ellos tienen vale muchísimo. Y como yo he vivido en Estados Unidos 12 años, yo sé lo que están haciendo y también conocimos acerca de lo que es vivir, que un latino viva en Estados Unidos. Sabe que la vida de un cristiano depende mucho de los argumentos que se pone a favor o de los argumentos que se pone en contra. Por ejemplo, decir, no tengo tiempo para estar en una reunión de la iglesia o mi trabajo me lo impide. Bueno, es una excusa que puede ser válida, pero especialmente en el mundo espiritual es un argumento en contra. Podríamos buscar muchos justificativos para legalizar esta declaración, que siempre, siempre que nosotros en nuestro corazón levantamos un argumento con esta declaración y la ponemos en el mundo espiritual, siempre, si es negativa, va a tener sus consecuencias. Por ejemplo, estoy viviendo en Colombia y hace aproximadamente 2 años atrás yo empecé a sentir una gran incomodidad porque las declaraciones de las autoridades aquí es que ellos no aceptan a Israel, que están en contra de Israel, y la palabra de Dios dice claramente que aquellos que se van contra el pueblo de Dios, contra Israel, dice, serán despedazados. Es muy fuerte lo que dice. Entonces, cuidado con meterse contra Israel. ¿Pero por qué cuento esto? Porque me doy cuenta, esto pasó hace 2 años atrás, me vengo a dar cuenta que vivo en una nación donde hay una autoridad que ha puesto un argumento negativo sobre toda la población. Y eso me ha incomodado mucho. Y yo decía, Señor, ¿cómo hago? Espíritu Santo, ¿cómo hago para no estar debajo de ese argumento? Porque me guste o no me guste, estoy bajo ese argumento. Porque acá los gobernantes están en contra de Israel. Entonces me puse a orar y el Espíritu Santo, diga Romanos 8:14, por favor, diga Romanos 8:14. Romanos 8:14. La palabra de Dios así dice, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que si tú no tienes un canal de comunicación abierto con la persona tan poderosa del Espíritu Santo, entonces mi pregunta es, ¿quién te está guiando? Pero si el Espíritu Santo te guía, quiere decir que eres un hijo de Dios. Entonces yo le pregunté al Espíritu Santo, me siento incómodo de estar en un lugar debajo de ese argumento negativo. ¿Qué puedo hacer? Espíritu Santo, ¿tú qué me dices sobre esto? Y él me dijo, yo escuché la voz del Espíritu, que me dijo claramente, me dijo, tú puedes salirte debajo de ese argumento. Entonces en el diálogo le digo, ¿y cómo hago? Y el Espíritu Santo me dijo, tú puedes poner tu propia embajada en Israel. Y yo dije, ¿qué es eso? No lo entiendo. Seguí preguntando, el Espíritu no me respondió. Pasaron unos días y yo no entendía qué me quería decir. No comprendía qué quería decir que yo
puedo poner una embajada en Estados Unidos, perdón, en Israel. Y de esa manera yo me salía debajo del argumento de los gobernantes de esta nación. Pasaron unos días porque mira, cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo, no pasan 3 días, máximo 3 días, que Él te va a responder, porque el Espíritu Santo quiere guiarte. Alza una mano al cielo y dile, Espíritu Santo, quiero escuchar tu voz. Alza la mano, por favor, y di, guíame, por favor, que yo pueda escuchar tu voz. Abre mis oídos espirituales, que yo pueda escuchar tu voz, que yo pueda presentarte una situación y preguntarte, Espíritu Santo, ¿tú qué dices acerca de esto? Y que yo pueda escucharte en el nombre de Jesús. Amén. Repito, no van a pasar 3 días que vas a escuchar respuestas que el Espíritu Santo tiene acerca de cualquier tema. ¿Y cuál fue la respuesta? Porque yo le dije, ¿y cómo hago para poner yo una embajada en Israel? Y él me dijo, búscate un misionero que esté en Israel y empieza a sembrar, empieza a enviarle una siembra, empieza a buscar un dinero y mándaselo. Y empecé a buscar en Israel, encontramos unos amigos de mi esposa que son pastores allá, luego encontramos una familia, un matrimonio con un hijo, que también ellos viven en Askelon. Askelon está a 20 kilómetros de la Franja de Gaza. Y han pasado todo este tiempo unas batallas terribles. De hecho, tienen un búnker en el apartamento, porque cuando empiezan las sirenas, van y se refugian ahí adentro, que son búnker antibombas. Y a veces se pasan días enteros encerrados ahí adentro. Bien, los contactamos a estos misioneros y les empezamos a enviar todos los meses, hace 2 años que lo vengo haciendo, con mi familia y otros discípulos que tenemos, y le vamos enviando todos los meses, entre todos juntamos una pequeña porción que le mandamos, que para ellos es algo valiosísimo. Y entonces, esa fue la estrategia que Dios me dio para salirnos debajo de un argumento negativo. Entonces, acá los gobernantes podrán tener un argumento en contra de toda la población que vive acá, un argumento negativo de no aceptar y de estar en contra de Israel, pero yo, mi familia y todos los que se sumaron, pusimos una embajada en Israel, nos salimos debajo del argumento ese negativo y estamos plantando una semilla en Israel. Y de esa manera nos salimos de abajo de un argumento negativo. Ahora, ¿por qué hago esta introducción? Porque ustedes están viviendo en Estados Unidos, bueno, yo no conozco quiénes son, pero por lo que escuché, hay varios latinos. ¿Sí? Entonces, esta introducción la hago porque en la nación que ustedes están viviendo ahora, sabe que hay una declaración sobre la nación de Estados Unidos. Esto fue en el año 1776, fue la declaración de la independencia de Estados Unidos, ¿sí? Que fue cuando ellos se independizaron de las colonias británicas y se hicieron un país independiente. Y en esa declaración dijeron que una de las cosas que iban a buscar era la felicidad, diga felicidad, como un derecho de cada habitante de Estados Unidos, un derecho inalienable sobre la población. Esto que les estoy diciendo es un argumento de bendición que está sobre la nación. Y a lo mejor tú no lo sabías. Pero quiero que sepas que desde el año 1776, esa bendición está sobre todo aquel que habita en Estados Unidos. Un argumento de bendición sobre tu vida. Entonces,
cuando yo encuentro un latino o aún un americano que no vive feliz en Estados Unidos, es porque no ha entendido que se tiene que salir de abajo de los argumentos negativos y ponerse debajo de los argumentos de bendición. Colosenses 2:14 y 15 habla de los decretos que nos eran contrarios, que estaban en contra de nuestra vida, de nuestra familia. Y allí dice 3 cosas que tenemos que hacer, o 3 pautas, para quitarnos del medio cualquier argumento negativo, que puede ser producido ya sea por una autoridad de la nación, ya sea por una autoridad del estado donde tú vives, o ya sea por tus propias palabras. Por ejemplo, cuando yo vivía en Estados Unidos, tenía discípulos que decían, al final me vine a Estados Unidos y acá lo único que hago ahora es trabajar y trabajar y trabajar y no tengo tiempo para nada. Y al final no he conseguido toda la plata que yo quería. Eso se llama argumento negativo. ¿Quién lo puso? El mismo que lo dijo. Es como una automaldición. Entonces, número 1, lo que hay que hacer es arrepentirse y salirse debajo de ese argumento que tú mismo has puesto. No sé si tú hiciste eso o no, no lo sé, pero por si acaso, te invito a que levantes tus manos al cielo y que le digas, Señor, perdóname si con mis propias palabras yo he levantado un argumento en contra de mi propia vida, en contra de mi familia, en contra de los que me rodean. Señor, te pido perdón y me arrepiento de haber automaldecido mi vida. Yo declaro ahora que en esta nación donde estoy viviendo, quito del medio estos argumentos negativos, los clavo en la cruz del Calvario y dice que las fuerzas de las tinieblas, haga así, las fuerzas de las tinieblas que tenían ese argumento en contra mío, sean desarmadas, sean despojadas. Y ahora diga, y ahora pongo a favor de mi vida un argumento de bendición. Diga, yo declaro que estoy en esta nación, que estoy en este estado y que voy a recibir todos los beneficios de las bendiciones materiales que hay en esta nación, que voy a vivir feliz como fue la declaración de la independencia y que voy a ganar tan bien, pero que voy a trabajar menos horas de tiempo, lo declaro, para poder servir al Señor. Ese milagro es posible, diga, ese milagro es posible. Diga, declaro que voy a tener un trabajo, una empresa, donde voy a trabajar menos tiempo, pero voy a ganar el doble de lo que estoy ganando. Señor, haz ese milagro sobre mi vida para poder servirte a ti, para poder edificarme en la iglesia, para poder edificarme en la célula, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La segunda parte que quiero hablar con ustedes está relacionada con 2 de Corintios, en el capítulo 9. La palabra de Dios habla de algo que es asombroso. Y es cuando yo siembro. No sé si acá habrá alguien que entiende de agricultura, pero no importa, porque el concepto es muy fácil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tú tienes semillas de tomate y la plantas en la tierra y la riegas? ¿Qué va a salir? ¿Banano? No, van a salir tomate. Y vas a comerte unos ricos tomates. Los tomates tienen una cantidad de nutrientes, es un fruto que es muy importante para nuestro organismo. Y algo que me impacta del tomate, ¿y por qué hablo de esto? Porque yo soy medio cocinero, medio chef. Y sabe que el tomate, ese fruto, tiene una característica muy especial, y es que tú lo puedes comer crudo y tiene todas sus propiedades. Tú lo puedes servir
y no pierde ninguna propiedad. Tú lo puedes fritar y no pierde sus propiedades. Es un fruto que realmente tiene muchos nutrientes. Y acá en 2 Corintios 9, 6, 7, dice que el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y en este ejemplo, si yo siembro una semilla de tomate, puede ser que no salga ningún tomate, o puede ser que salga un solo tomatito. Entonces, ese fruto va a ser pequeño, entonces ese fruto no te va a nutrir como si te comieras un tomate grande o 2 tomates o 3 tomates. Pero dice que el que siembra en abundancia, vendría a ser en este ejemplo, en vez de sembrar una semilla de tomate, agarro y siembro 20 semillas de tomate. O siembro 50 semillas de tomate. Acá habla de sembrar en abundancia. ¿Qué sería abundancia? Serían 100 semillas, 500 semillas de tomate. Eso sería una siembra muy abundante. ¿Qué va a pasar si yo siembro 500 semillas de tomate? La palabra de Dios dice que voy a cosechar en abundancia. Quiere decir que voy a tener tantos tomates que no solamente voy a poder comer yo, Perla, mis hijos, va a poder comer el vecino y hasta me puedo poner un negocio de venta de tomate. ¿Por qué? Porque yo sembré en abundancia. Diga, voy a sembrar en abundancia. Y entonces, ¿cómo vas a cosechar? En abundancia. Y mira, esto yo lo voy a relacionar con algo que yo aprendí en Estados Unidos cuando vivía allá. Como les dije, en la Declaración de la Independencia, en Estados Unidos pusieron un argumento donde todos los habitantes pueden buscar la felicidad. Hablan de felicidad, de la vida, de la libertad. Es un argumento a favor. Y sabe que yo, mientras vivía allá, aprendí de los americanos, porque eso se ha ido perdiendo en Estados Unidos, lo que voy a decir ahora, especialmente por qué se ha perdido, ¿sabe por qué? Y me refiero a la costumbre de los tips, de las propinas. ¿Sí? Hace muchos años atrás en Estados Unidos era de muy mal gusto no darle propina a los que sirven, ya sea el vale parking, ya sea en el restaurante, donde sea que tú vas. Y mucho tienen que ver los latinos que han llegado a Estados Unidos con otras costumbres, donde ellos han influenciado a mucha gente a que esa costumbre no se propague. Pero el americano, el gringo, nacido allá, el gringo que es de corazón de Estados Unidos, él sabe que hay una bendición cuando le da propina a los que sirven. Cuando viene el delivery, sí, darle una propina. Cuando va al restaurante, cuando va a lavar la ropa, a donde sea. Y yo, porque yo tengo amigos americanos, pastores que son americanos. Por ejemplo, tengo unos pastores amigos en Kansas City, que ellos son americanos, americanos. Y yo los he visto, la costumbre de ellos, de tener un corazón bondadoso. Sabe que cuando nosotros sembramos, Dios nos ve. Cuando nosotros damos, Dios nos ve. Y si Dios nos ve que nosotros somos escasos en dar, vamos a ser escasos en cosechar. Y sabe que yo siempre he admirado a los judíos, las costumbres que ellos tienen. Y yo soy un hombre que me gustan las empresas, los negocios, y siempre estoy tratando de aprender, de capacitarme, porque soy vendedor también. Y entonces, una vez encontré un aviso de un judío, de un rabino,
que él decía, el título era ¿Cómo obtener riquezas? Ese era el título. Y hablaba de que iba a dar 2 o 3 pautas de cómo obtener riquezas materiales. Así que yo me registré y entré en el curso. Yo dije, acá voy a saber cuáles son los secretos que tienen los judíos. Porque sabe que usted va a cualquier país y los judíos tienen los mejores carros, las mejores cuentas de banco, tienen los bolsillos llenos de dinero. Bueno, hay judíos que son pobres, pero la mayoría, ellos se caracterizan por la riqueza material. Así que yo estaba muy entusiasmado. Este rabino empezó a dar la primera charla y dice, voy a dar 2 pautas que son el secreto, la clave de nuestra riqueza material en los judíos. Y cuando empieza a dar la primera pauta, ¿sabe de qué habla? De Malaquías, donde dice que hay que dar los diezmos. Yo dije, ¿cómo? Yo pensé que iba a escuchar técnicas de marketing, de venta, de cómo presentar un producto, de cómo desarrollar un canal de comunicación con los clientes. No, 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 no. Él habló de los diezmos y habló de las ofrendas. Y yo me agarraba la cabeza porque llevo 35 años de cristiano, de servir a Dios, y fue vergonzoso para mí tener que ir a escuchar que un rabino me diga eso. ¿Sí? En cambio, en el ambiente cristiano, ¿sí? Porque después hablé con un amigo judío empresario y yo le pedí que me explique cómo es esto. ¿Cómo es esto? Y él me dijo, no, 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 yo no te voy a explicar. Se hizo rogar, ¿no? Hasta que yo le insistí tanto, que entonces él un día me dijo, bueno, ¿tú quieres saber qué hacemos nosotros? Le digo, sí, dime el secreto. Me dice, mira, ustedes los cristianos, para que ustedes den, para que ustedes salgan de ser corazón egoísta y mezquino, les dan charlas de media hora, 1 hora, de que tienen que dar los diezmos y las ofrendas. Nosotros, dice, nosotros los judíos en la sinagoga ni se habla, no se da ningún mensaje. Nosotros sabemos desde niño que el 10% a mí no me pertenece, es de Jehová. Dice, y me dijo así, esto me atravesó el corazón. Me dijo, ¿cómo se te ocurre o cómo se le puede ocurrir a la gente tomar algo que no es tuyo? Porque ese 10% no es tuyo, es de Jehová de los ejércitos. Me lo dijo con tal convicción y luego me explicó que ellos nunca hablan del tema, pero que todos los meses, estén donde estén, si no están en la sinagoga para dar su diezmo, me dice, si yo estoy en otro lado, mando el cheque a Israel directamente y doy mis diezmos. Uno de los secretos de ese curso que dio este rabino, que iba a enseñar, que enseñó, mejor dicho, sobre cómo adquirir riquezas materiales. El segundo concepto que dio me impactó tanto como el primero, porque dijo que hay acciones que nosotros hacemos que son insignificantes, pero que Dios las ve como gigantes. Y empezó a explicar, por ejemplo, dio un ejemplo. Dijo que yo lo practico siempre. Dio este ejemplo. Dice, por ejemplo, tú estás solo en tu casa. Si llegas a tu casa y estás solo y tienes mucha hambre porque llegaste del trabajo y tienes mucha hambre, entonces vas y te preparas una hamburguesa. ¿Sí? Con mayonesa, a mí me gusta con mayonesa, con huevo, yo le meto de todo. ¿Sí? Y agarro ese plato, lo llevo a la mesa y me voy a sentar y el momento que voy a agarrar la hamburguesa para comérmela, justo entra mi esposa. Y entonces, esto es lo que yo aprendí. Entonces, entra mi esposa y yo tomo la hamburguesa y digo, mi amor, bienvenida. ¿Sabes que te preparé esto para ti? Y ella me dice, uy, sí, venía con un hambre, gracias, gracias por ser tan cariñoso y bondadoso conmigo.
Pero en realidad para mí fue una sorpresa, yo no sabía que ella iba a llegar. Pero este judío enseña que esas pequeñas actitudes son como un desprendimiento. Diga desprendimiento, diga desprendimiento. Desprendimiento de algo que tú estás anhelando, deseando, que es importante para ti en ese momento, porque tengo mucha hambre y me quiero devorar la hamburguesa. Y se supone, sí, que lo que tengo que hacer es, tú tienes hambre, bueno, ve a hacerte la comida. No, 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 no. Esa actitud en el corazón, que nadie la ve, porque mi esposa no se dio cuenta de eso, mi esposa realmente pensó que yo le había preparado esa hamburguesa para ella, pero no era así. En realidad lo que estoy haciendo es un acto de desprendimiento, un acto de amor, de bondad, donde lo que yo anhelo, de lo que yo más quiero, se lo doy a otro. Y este judío explicaba eso. Otra cosa que él explicó, que también me impactó muchísimo, que tiene que ver con nuestras pequeñas actitudes de desprendimiento en el corazón, que, pero para Dios son gigantescas. Es, por ejemplo, tú vas en el carro, en el auto, manejando y aparecen, bueno, en Estados Unidos ya se empezó a hacer eso hace unos años, antes, no, antes eso no se hacía, pero se acerca una persona a lavarte el vidrio y te tira la mano. Hay muchos que cierran la ventana, también por seguridad, creo que está bien. Otros que prenden el limpiaparabrisas para que la persona se vaya. Pero este judío decía, cuando un pobre, un necesitado, se acerca a pedirte una limosna, dice, tú no le estás haciendo ningún favor a él. Él te está haciendo un favor a ti. Porque cuando le damos al necesitado, al pobre, dice que el que le presta al pobre, a Jehová le da. Entonces, este judío enseña, cuando tú veas un indigente, cuando tú veas una persona que está necesitada, tú tienes que correr a él para darle, porque el más bendecido vas a ser tú. Pero latinoamericanos y muchas personas que he conocido no conocen, a un cristiano que no conocen este principio y que son mezquinos y que les da asco tocarle la mano a ese indigente. Por supuesto, tiene que haber un equilibrio, porque si yo veo que corro peligro, entonces cierro la ventana. Pero hay veces que se acerca una mujer con un niño, ¿sí? Pidiéndote, ese no tiene un arma para matarte. Sí, también uno tiene que tener un equilibrio. Pero esas actitudes pequeñas de desprendimiento en el corazón para bendecir a otros, hace que tú coseches con sobreabundancia, porque Dios le paga, no solo con dinero, sino le paga con unción a aquellos que entienden este principio. Y esas fueron las tres pautas que este rabino, que teóricamente yo iba a aprender cómo aumentar las ventas, cómo hacerme una mejor empresa, me terminó enseñando tres cosas que se supone que yo como cristiano las tengo que saber y que están en las escrituras. Otra de las cosas que son súper importantes es que en el corazón nosotros podemos decidir si vamos a ser pobres o vamos a ser ricos. El Proverbio 3, del 9 al 10 dice, diga conmigo, Proverbios 3, 9 al 10, y repita, honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Así tu billetera, tu cuenta de banco van a estar llenos de abundancia. Pero ¿cuál es la pauta? Honrar al Señor. Por ejemplo, ¿qué hacemos en los cumpleaños? En los cumpleaños tú vas y compras un regalo, estás poniendo tu dinero y se lo regalas al homenajeado, al que cumple años. ¿Qué estás haciendo? Lo estás honrando. Bueno,
eso, esa honra que le damos al que cumple años, esa honra la tenemos que empezar a practicar con el Señor. Cuando empezamos a hacer esta modalidad de un corazón desprendido, estamos honrando a Jehová de los ejércitos, estamos honrando a Jesús. Y la consecuencia de eso es que dice, tus graneros serán llenos, tu cuenta de banco, ¿sí? Van a rebosar de sobreabundancia. Y quiero terminar diciéndoles que hace 35 años atrás, cuando yo conocí al Señor, mi intención era ir a predicarle. Había un hotel Sheraton donde se reunían empresarios y yo lo que quería hacer era un cristiano muy nuevo y yo lo que quería hacer era, yo le dije, Señor, envíame a predicarle a los empresarios, porque a mí siempre me gustó el tema de la empresa, los negocios, y a mí me gustaba el perfume que usaban los Mercedes-Benz que llegaban a las reuniones, los zapatos italianos que tenían, y yo quería ir a predicar allá. Y el Señor me contestó y me mandó a predicar, pero no al Sheraton, no a los millonarios, no a los ricos, sino que me mandó debajo de un puente donde habían 600 indigentes. Allá no había olor a perfume, había olor a podrido, allá no habían zapatos italianos, la gente estaba descalza, allá habían ratas de este tamaño y había un olor a podrido por todos lados. Y estuve 7 años abajo de ese puente. Y un concepto, como yo era nuevo y no conocía las cosas de Dios, como quizás algunos de ustedes son muy nuevos en el Señor, ¿sí? No entendía estas cosas, nadie me las había enseñado. Estuve 7 años predicando el Evangelio debajo de ese lugar. Y cuando llegó el año número 7, un día el Espíritu Santo me habló de esto que le estoy compartiendo a ustedes. Y me mostró en el libro de Malaquías, y el Espíritu Santo me dijo, tienes que pedir los diezmos en esa reunión que tú haces con los indigentes abajo del puente. Y yo me acuerdo que yo dije, pero Señor, ¿cómo se le voy a pedir a esta gente si lo que tengo que hacer es darles? ¿Cómo se le va a pedir que den? Y yo no podía hacerlo. La verdad, no lo pude hacer. Yo no les pude decir a ellos que den sus diezmos y ofrendas, porque no tenía el entendimiento y me parecía que era una locura. Porque yo cada vez que iba allá, yo llevaba bolsas de comida, les daba, siempre ellos tenían mucha necesidad. Pero un día yo no aguanté más porque el Espíritu Santo me impulsaba a que le enseñe a dar los diezmos. Así que fui al contador de la iglesia y le dije, deme los sobres que voy a empezar a enseñarle a esta gente que tienen que dar los diezmos y las ofrendas. Pero yo mismo estaba en contra de eso porque me parecía que era algo que no podía hacer, que una persona que tiene nada, no es que tenían poco, no tenían nada, ¿sí? Ir a pedirle que dé. Pero ese día yo me decidí, y entonces cuando estaba terminando la célula, yo a todos agarré y les dije, bueno, les voy a leer algo que dice en Malaquías, y le dije que tenían que dar el 10% de sus bienes, que Dios iba a abrir la ventana de los cielos, que iba a derramar bendición y que iba a reprender al devorador. Eso es lo que dice. Y entonces, yo lo dije muy temeroso de eso y yo no creía para nada lo que estaba haciendo, pero fui obediente a lo que el Espíritu Santo me decía. Y uno de los muchachos, llamado Sergio, le estoy hablando hace 35 años atrás, sabe que yo me hablo todavía con Sergio, que ya no es más indigente, no vive abajo del puente, vive en su apartamento. Sergio levanta la mano y me dice, pastor, por favor, permítame que yo haga la primera oración acá abajo del puente sobre los diezmos y las ofrendas. Y él tomó los sobres y sabe que yo tengo hasta ahora, tengo grabada la oración que él hizo. Y yo me acuerdo que él cerró sus ojos y empezó a llorar. Y empezó a decir, Señor, gracias. Gracias porque tú me das el privilegio de poder dar diezmo y ofrenda para que
tu palabra se extienda sobre la tierra para que el Evangelio corra por todos lados. Señor, gracias por este privilegio. Cada uno de nosotros vamos a dar la ofrenda. Y terminó de orar. Y entonces pasó con una bolsita y yo veía, la mayoría no puso nada, pues porque no tenía nada. Algunos hicieron así, yo no sé, cerraron el sobre y yo me fui para mi casa. Cuando llego a mi casa, pongo el sobre arriba de la mesa, ¿sí? Y me habían dado una planilla, el contador, donde yo tenía que poner mi documento, todo, tenía que poner la fecha, la hora, todo, y tenía que poner la ofrenda que dieron y la dirección donde estaba, lo tenía que firmar y llevárselo, el formulario ese, junto con el sobre y la ofrenda al contador de la iglesia. Cuando yo abro el sobre, habían unos botones de plástico, habían 4 o 5 monedas de las más pequeñitas, podríamos decir que serían centavos, ¿sí? Y cuando yo vi eso, yo me acuerdo que yo dije, Señor, me da vergüenza llevarle esto al contador de la iglesia, porque lo que ellos han puesto, que era un montón de gente que estaba ahí, lo que ellos han puesto, no alcanza ni para pagar el valor del sobre y de esta planilla y del lapicero. Me da vergüenza llevarle esto al contador de la iglesia. Y sabe que yo escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, hijo, estás equivocado. Esta ofrenda que tienes ahí es la ofrenda más valiosa y más amorosa que yo puedo recibir. Y yo enseguida me conmoví y me quebranté y le dije, Señor, perdóname, perdóname, Señor. Sabe que yo metí eso, lo firmé y se lo llevé al contador. Escuche lo que pasó. Después de 7 años de estar ahí abajo, por primera vez les enseñé esto. Me vino un gran arrepentimiento, porque yo eso lo tendría que haber hecho muchos años antes. Pero tenía un argumento negativo, yo no entendía, porque era muy nuevo. ¿Sabe lo que pasó después de eso? Cada reunión, ellos mismos pedían que querían dar. Y muchos de ellos vendían papeles, cartones, y empezaron a apartar el diezmo de lo que le pagaban por esos cartones y por vidrios y por latas de gaseosas aplastadas así. Los diezmos y las ofrendas empezaron a crecer ahí debajo del puente. ¿Sabe lo que pasó después de eso? Dios sacó a las 600 personas que habían ahí abajo y las llevaron a un barrio como a 20 kilómetros de donde estábamos, porque ese puente estaba en el medio de la ciudad. Y en aquel barrio le dieron un terreno de 250 metros cuadrados a cada familia. Y le dieron los materiales para que ellos mismos construyeran sus casitas. Habían niños que habían nacido debajo del puente, pero cuando estuvieron en ese barrio, en esas casas, abrían la llave del grifo del agua y por horas estaban ahí abajo porque ellos no habían conocido lo que era tener agua. Cuando yo le digo a usted el poder que hay en desprenderse y en dar para la obra de Dios, ustedes que están empezando allá, ustedes son privilegiados de estar empezando una obra que va a llegar a tener miles de personas. Porque los pastores que tienen ahí han pagado un precio muy grande para ir con ustedes allá y para darles de toda la unción y el amor que tienen en sus corazones. Si ustedes se dieran cuenta que están siendo los fundadores de una iglesia que va a tocar todo el estado. Si ustedes supieran que sus limosnas van a mover la mano de Dios, no solo sobre vuestras vidas, sino sobre toda esa zona donde están. Si ustedes se dieran cuenta. Le pido a Dios que se den cuenta. Por favor, alcen sus manos al cielo y cierren sus ojos.
y vamos a decir, Padre Santo, pedimos perdón, Señor, por haber tenido un corazón egoísta de pensar solo para mí. Señor, te pido que me des la capacidad de tener un desprendimiento para poder ser fiel y obedecer tu palabra, poder dar los diezmos y las ofrendas sin excusa, poder sembrar, no escasamente, poder sembrar en esta obra en abundancia, para poder cosechar en abundancia. En el nombre de Jesús. Ahora voy a pedir, por favor, que tú pongas tu mano hacia la pantalla. Pon tu mano así hacia la pantalla. Y voy a orar por ti. No repitas esta oración, solamente di yo recibo. ¿Por qué hago esto? Porque yo creo que las vibraciones ungidas del nombre de Jesús van a llegar hasta donde tú estás, que el Espíritu Santo va a llegar hasta ahí. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno que ha puesto su mano hacia la pantalla. Y en el nombre de Jesús pido que tú abras los cielos sobre la vida de cada uno. Y pido que el Espíritu Santo sea derramado y toque la mente, entre en el alma, en el espíritu, en el cuerpo de cada uno. Recibe ahora el toque del Espíritu Santo. Aviva el fuego en cada uno, en el poderoso nombre de Jesús. Y que ellos puedan abrir un canal de comunicación contigo, Espíritu Santo. Que ellos puedan preguntarte a ti, ¿qué opinas tú? ¿Qué dices tú acerca de cada decisión que tengan que tomar? Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo grande para los pastores y para cada uno de los miembros de esa poderosa iglesia. Amén. Un saludo. Amén. Pastor Alfredito, Dios te bendiga. Qué tremenda palabra, de verdad que nuestros corazones son conmovidos y vamos a ponerla por obra. Amén. Amén. Sé que Dios está haciendo algo en este tiempo, en estos 7 días donde estamos en ayuno, practicando la Pascua, y esta palabra nos confronta y nos motiva a tener esa generosidad. Y el tema de los argumentos, sabemos que Dios nos habló, que más de uno, el Señor nos dio una palabra específica para salirnos de esos argumentos que el enemigo ha querido levantar para impedir que podamos ser felices en esta nación. ¿Cuántos creen que a partir de ahora esos argumentos se cayeron? Amén. Bueno, Amén. Bueno, pastora, gracias. Chao. Saludos a todos. le bendecimos, Pastor Alfredito. Muchas gracias. Gracias. Les amamos juntamente con la pastora Perla. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amor, bájale el volumen. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro proyecto que hemos tenido durante toda la semana. Recordemos que la Pascua trae liberación, tanto física como espiritual. Dame un segundo. Ok. Es importante que nosotros podamos tomar la Pascua. Cuando el pueblo de Israel fue liberado esa noche, ellos recibieron libertad tanto de ese poder de Faraón que los gobernaba espiritualmente, porque ahora ellos pasan a estar bajo las leyes de Dios, bajo ese gobierno que fue un gobierno justo donde Dios les entregó las leyes en el monte Sinaí y ya ellos no estaban bajo ese yugo de Faraón, pero también fueron liberados de la pobreza, de la escasez, porque recordemos que ellos esa noche le pidieron a los egipcios y los egipcios voluntariamente dice que les entregaron oro, joyas,
cosas valiosas. Ellos no salieron con las manos vacías. El Señor hizo que el enemigo pagara y pagara con intereses todo el trabajo que por años les habían hecho realizar a los judíos y de gratis. Y el Señor va a hacer que el enemigo te pague y te pague con intereses todo lo que él te ha querido quitar. Así que hoy vamos a tomar la Pascua y vamos a declarar que todo argumento que está tanto física como espiritualmente afectando nuestras finanzas, porque somos una iglesia libre para poder tener esos tiempos para el Señor. Este encuentro va a marcar un antes y un después, tanto en nuestras vidas como en nuestra iglesia. Hace un tiempo en Barranca Bermeja hicimos, bueno, en todo Colombia se hizo una campaña que se llamaba El más grande amor. Y muchos jóvenes me decían que eso les había cambiado la vida porque ese día ellos se animaron a ir. Íbamos por las calles, los parques, o sea, recorrimos cada rincón de la ciudad y muchos de ellos me decían, pastora, yo no creía que Dios me pudiera usar a mí, pero cuando yo veía las lágrimas de esas personas conmovidas por la palabra de Dios, me di cuenta que yo sí puedo ser un instrumento en las manos del Señor. Y yo quiero que tú en esta semana te des cuenta que eres eso, un instrumento en las manos del Señor. Y que nosotros tenemos la respuesta a las inquietudes, a las angustias, a veces a lo que la gente que no tiene al Señor está viviendo. En nuestra boca está la respuesta cuando les hablamos del Señor. Y este encuentro Dios va a traer libertad, pero los primeros que Dios está dándonos libertad es a nosotros, libertando nuestra mente. Hoy el Señor ha derribado argumentos y muchos van a tener que tener como un tiempito de oración porque te vas a acordar de muchas palabras que declaraste y que pusiste un argumento en la familia, en nuestros hijos, en el esposo. Hay mujeres que sin darse cuenta se hace costumbre hablar negativo del esposo y lo que están poniendo es argumentos, argumentos que el enemigo toma y luego empieza a reclamarlos y a buscar que se hagan efectivos. Pero gracias a Dios por la sangre del Cordero de Dios que ha roto toda acta de decretos que había en nuestra contra y fue exhibida públicamente. Jesús triunfó sobre esos principados, potestades y gobernadores que querían atar nuestras vidas. Entonces vamos a listar la Pascua. Creo que todo el mundo tiene preparada su Pascua. Vamos a preparar la Pascua. Dijo nuestro Señor Jesucristo, este es mi nuevo pacto hecho en mi sangre, que por vosotros es derramado. Y Él nos dijo, y todas las veces que ustedes coman este pan y beban este vino, van a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero van a anunciar también la segunda venida. Amén. Entonces, cada vez que uno toma el pan y el vino, anunciamos que Jesús murió en la cruz, que entregó su vida por mí para que yo fuera salvo. Pero también Él dijo, van a recordar y van a esperar la segunda venida, que es lo que nosotros como hijos de Dios estamos esperando. Y dice la palabra, bienaventurados los que aman su venida, los que esperan la venida del Señor, no los que se llenan de miedo, ay no, que no. Son bienaventurados los que anhelamos y esperamos ese regreso de nuestro Señor Jesús a la tierra. Vamos a tomar el pan y vamos a bendecirlo. Vamos a decirle, Padre, gracias porque nuestro Señor Jesús fue el pan que descendió del cielo. Y hoy, Señor, recordamos que la Pascua nos liberta de la esclavitud de este mundo, de toda atadura, que la Pascua nos liberta espiritualmente y ahora estamos bajo tu ley, bajo tus principios, Señor. Ya no estamos bajo el gobierno ni el dominio de Satanás, ahora estamos bajo las nuevas leyes, esa ley moral que tú estableciste para nosotros. Hoy tomamos el pan, recordamos que nuestro Señor Jesús puso su cuerpo para ser molido por nuestros pecados y Él nos dijo,
que era necesario que nosotros comiésemos de ese cuerpo. Y esto representa la palabra de Dios, representa que nosotros comemos, nos alimentamos de su palabra. Hoy tomamos el pan. Vas a tomar el pan. Con mucha reverencia comemos el pan en esta noche. Dice, del mismo modo, tomando la copa, la levantó y dijo a los discípulos, beban de ella, porque este es mi nuevo pacto. Hoy vas a declarar por la sangre de Jesús, somos libres. Por la sangre de Jesús tenemos libertad total y hoy declaro que todo argumento que levantamos con palabras, que levantamos, Señor, a través de nuestros dichos. En el nombre de Jesús, hoy se derriba todo argumento por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tomamos el vino recordando la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Tomamos la copa. Y Padre, gracias te damos. Gracias, Papito Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por la Pascua, porque tú no la dejaste como un recordatorio que somos libres de la esclavitud, somos libres física y espiritualmente. Y gracias, Señor, porque en esta semana de santificación tú nos estás dando las herramientas para ir por aquellos que vagan sin ti, que necesitan de una palabra. En esta Pascua, Señor, tú estás rompiendo toda atadura, todo miedo, todo temor a hablar, Señor. Todo lo que el enemigo ha querido hacer para callarnos, Señor, aún toda esclavitud al exceso de trabajo, Señor, toda preocupación por las cosas de este mundo. En estos 7 días, dígale, Señor, yo declaro que se rompe, Señor, toda atadura que me quiere esclavizar a ese trabajo. Declaro que el trabajo que me das en esta nación es una bendición, que me da tiempo para mi familia, tiempo para mi rey y tiempo para el ministerio. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Rey, a nuestro Cristo de la gloria. Amén. Bueno, y valientes guerreros, el pastor se tuvo que desconectar porque está ahorita también en otra reunión con la iglesia de Orlando, Florida. Entonces, somos un equipo, qué bendición que podemos tener a nuestros pastores. Mañana tendremos al pastor Douglas de él está en Los Ángeles, creo que es en San Diego, California, y también en Tijuana. Tiene iglesia en México y en Estados Unidos. Pero qué bendición que somos una gran familia y nos podemos apoyar. ¿Cuántos fueron bendecidos con la palabra de esta noche? Creo que todos Amén. recibimos esa bendición. Entonces, antes de acostarse, si puede tener un tiempito con el Espíritu Santo, decirle, Espíritu Santo, muéstrame qué palabras que yo dije en momentos de presión, de angustia, a veces de temor, pudieron atar mi vida y las vas a cancelar en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, continuamos con el ayuno nuevamente mañana, los que están de almuerzo a almuerzo o de cena a cena, como Dios los haya guiado, tenga libertad, pero haga algo, ¿cierto? No deje de ayunar porque, no, es que el Señor me guió nomás hasta las 8 de la mañana, pues tampoco, ¿no? Por ahí las embarazaditas, pues Dios las guiará de otra manera, pero los que podemos, hagamos el esfuerzo porque el ayuno nos acerca, nos santifica y doblega la carne. Bueno, Paz, valientes paz, guerreros, paz. que descansen. Una preguntita que mi mamá manda a preguntar que cómo se hace la reunión mañana. ¿Va a ser en sola o dónde va a ser? No, la vamos a hacer como estamos haciendo estas noches. Creo que es como estamos, vamos a hacerla por Zoom, Bueno, listo. ¿eh? Para que no Ok. se preocupen por Zoom y para que estén bien concentraditos. Bueno, Dios les bendiga. Amén, pastora, muchas gracias. Feliz Amén. noche. Amén.